amigas de Juntas y Difuntas, hijo, es que la verdad Con frito, hay que hacer una siento que seguimos en Pues yo no tengo frito, porque yo vengo bien abrigadita. Tabasco, Claudia, deberías estarte congelando, No, mujer. no, fíjate que me he acostumbrado mucho al climita de aquí y Con me el gusta. perro encima. Pero claro, me prevengo porque sí soy Pero, ¿y friolenta. sabe qué cobija es buena? La de tripas, no sabe usted, esa es la que más ayuda. Esa no sé. Yo qué consejos dándole a esta chiquita, Dios mío, me la encargaron. Oigan, ¿cuál ha sido así la canción que ha marcado tu vida? A ver, bueno, primero, Clau, tú alguna Sí, que... así de, ahí va la papa Es que caliente. es su corta edad, mi vida. sí. Ella Para ya no le mí- tocó ni Timbiriche, ni Parchís. A ver, ¿cuál te Pero marcó? los escuché, mi Ah, mamá sí. me hacía escucharlos. Pero, ¿cuál te ha marcado Así que realmente? estás Que la chamaca. recuerdes y digas. A mí la de Shakira, ¿Cuál oye? una de Shakira que... ¿La canto? Sí, échale de ahí, Eso que tu un ronco pedacito. pecho, Eso venga. viene. La de desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a No querer manches, si los canta. gatos. Es que va a ser comedia musical. Ah, No, eso ya me dio quiero. pena. Qué bonito. A ver, ¿a ti cuál te No, marcó? no, ¿cuál pena, cuál pena? A ver, No, ya me dio aviéntate pena. tú No, una. pero ¿cuál ahorita te yo les voy Oye, a a mí me da contar. risa No, porque no, cuando no, me no, quedaba no. en casa y no iba a la escuela, que estaba enferma o algo, me acuerdo que siempre la chica que nos ayudaba hacía el quehacer y oía La Consentida. Y a mí me encantaban las de Rigo Tobar, así de tuvimos un ¿A sirenito. poco? Y hablaba yo a que me pusiera la No, canción. No puedo creerlo. Pasamos por todas las épocas. Pues, es parte No, de... yo la verdad es que tuve sí mamá más hippie. Ajá. Mi padre era compositor y era, No, era otra bueno. cosa, ¿no? Ah, pero pues entonces pero cantas. mi mamá, bueno, yo estudié ópera, pero olvídense, eso es así como una parte oscura de mi vida. Mi ¿Por qué? mamá oía más bien música hippie. Y yo me acuerdo que habían el canal, lo que ahora ustedes conocen como Azteca 13, alguna vez lo abrían con un ballet hippie y con la rola de Beat Goes On acá, Ajá. cantada por Cher, pero la que a mí me pegó fue la de Hair, la de Let the Sunshine, ¿no? Esa era la onda para mí, Let the Sunshine in, hasta que un día descubrí la versión de Rafael. Ay, no manches. O sea, los reto que ahorita entren a YouTube. ¿Y en inglés? ¿O qué? ¿Se la Claro, avienta en inglés? pero en inglés masticado, masacrado. O sea, tienen que buscarla, por favor. Qué joya, Pongan pero Nena de para- Acuario con el buen Rafael. No, y entonces ¿sabes? dije, A mí, sí, pues es la rola de ya mi que vida. estamos, ahora sí que se te va como activando el chip, también las de Olivia Newton-John y Pues era Xanadu y nuestra toda época, esa claro, es nuestra claro. época. Oigan, pero vamos a preguntarle Vamos a ver al a la público, a gente. ellos qué rola los marcó. Venga. Sí, ¿qué rola les gusta? Vamos a Díganos verlo. ustedes. Yo considero que la canción de mi vida podría ser Eres para mí. Eres para mí, me lo ha dicho el tiempo. Eres para mí. Se llama Mi guitarra en un rincón. Extrañando mi vagón de trovador. Pero ahora mismo vuelvo a mi vida de peregrino y haré de cuenta que eres la gente que nunca vi. Sin tu amor, no sé qué vaya a ser conmigo sin tu amor. No sé cuál sea mi destino. Por los años que me quedan. Por los años que me quedan por vivir, recordaré toda la vida. Playa azul, quiero estar contigo en una playa azul, mirando el horizonte y tú dejándome besar. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará el amor? Mi canción favorita es Soledad, la única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar. Para que vean que cada cabeza es un mundo y una canción, yo pido un aplauso aquí para el maestro Sergio Vela, por favor. Oye, alguien que sí sabe Oye, de música. pero y cuando viene, decimos no es maestro, uno piensa que va a entrar ya chanita. Y no, bueno, pues Sergio está bien joven, Bueno, es la gracias. buena onda, pero es el maestrazo Sergio Vela y dejó todo para venir un rato con nosotras, cosa que te súper Muchas agradezco. gracias. Un privilegio estar con ustedes Felices de tres. tenerte aquí, que nos ilustres. Oye, nos pues que empapes nos de- cuente él su rola, ¿no? Ah, claro. A ver, olvídate ahorita Bueno. de que ya eres así, Ópera. el gran maestro de la música. Pero tú has de haber oído a Parchís por la edad que traes. Fíjate o- que no No. oía Parchís. De plano no. Pero sí oía Cri Cri.
de niño y a ¿Y Cricri. cuál era una tu canción, favorita? ajá. Bueno, de Cricri hay muchas. Por ejemplo, me encanta el tango medroso, me parece una gran Ay, canción. pero es que es una obra O- de arte. Búsquela, si no la han oído. Pero independientemente de Cricri, yo siempre he tenido una gran afición por la música popular. Ajá. Digamos, yo creo que Cricri fue un gran compositor de música infantil, pero además con enorme calidad. Sí, claro, Muchas porque pues, él veces- era yacero, ¿no? Y muchas veces se confunde la idea de música comercial con música popular y son cosas distintas. No le estamos dando el avión al maestro, ¿eh? Está pasando un helicóptero acá arriba de Lomilla, no vayan a pensar, ay, ya se le está cotorreando. Entonces tengo un gran No están amor. peleados, No, claro. pero a mí me interesa mucho más la música popular como una expresión genuina, espontánea Claro. de la cultura a la que uno Qué pertenece, bonito, sí, que aquella que se rige por la lógica de la moda y del consumo. claro. Esa me parece, en mi vida me ha Pero, me ha en la, resultado pero la mucho del más popular, interesante. la popular, ¿como cuál te Bueno, llega? a ver, si te dijera que El andariego de Álvaro Ay. Carrillo es mi biografía amorosa, bueno, Ya está soltando el maestro. yo me dejo. Y ¿no? todavía no corre el alcohol, Dios mío. Oye, qué cosa más bonita. Y los tríos No sé si también. conoce al doctor No. Volavsky, pero que está en Animal Nocturno. Sí, lo pero él, he visto con mi querido amigo Ricardo Obert. pues resulta que él dice que él conoció a los Beatles, pero en una versión de Paul Muriat, por ejemplo, porque en su casa no se oía más que música así muy culta y pues él dijo, ay, mira, suena buena la pieza. Como ahora que hacen las versiones bossa nova y un poco así, ¿no? Quebradita y mariachi, ya de todo, Bueno, ¿no? lo que se ha hecho, por ejemplo, de fusión con el flamenco y Eso es muy la chido. música mexicana, o todos estos encuentros que hay alrededor de la cuenca del Caribe, que de veras es un crisol de culturas y de ritmos, y es una cosa Sí. fantástica. Oye, ¿qué opinas de la música electrónica, toda esta corriente de DJs? Que a mí, la verdad, o sea, no te voy a decir que sí me gusta, pero me causa como cierto... A ver, no tú sé, que diga el que ruido, opina y yo ira. luego me los acabo. Sí. Pero a ver, usted venga, va, ¿qué compañero, opina? a ver. Bueno, la conozco poco y mal. Entonces ¿Cómo no puedo, opinas? no puedo dar un hacer juicio. un juicio categórico. Lo que sí puedo decir es que me parece más interesante como un fenómeno sociológico Claro. que como un fenómeno estrictamente Es musical. Es la venganza de los nerds. Es la venganza. Ya cualquiera es músico, ya cualquiera sí, se trepa al escenario. Pero es que los van a ver como si fuera el concierto de Vean, alguien y hasta sí. los ponen Vean en el qué escenario y discotes dices, pues si tengo. están Yo tengo mezclando. toda la colección y además se los pongo, y me aplauden por tener discos, no váyanse al Hay una cosa que yo no alcanzo a entender, que es esta idea de escuchar las cosas todas fragmentadas. Ah, sí. Creo que estamos viviendo un tiempo en el que no nos damos el tiempo Ni de oír algo para completo. comenzar y terminar. Sí. Y además tenemos miedo al silencio. Correcto. Y la música proviene del silencio, emerge de él y me parece que al final debe volver al silencio. Oye, te decían, es el arte de bien combinar, ¿no? Sonidos y silencios en el Pausa, transcurso sí. del tiempo. Esa era la Una primera buena que te conversación, enseñaban. hay que escuchar también. Esta ¿no? idea No todo del hablar. aturdimiento constante, yo no la puedo entender. Sí. En fin, habrá Bueno, porque quien le tienes guste. un oído educado y toda una formación a que ver. también cuesta. Pero Ah, ¿cómo era de chavito? ¿Se lo imaginan Ay, de niño insoportable. al buen Sergio? Lo amo. ¿No eras así todo formalito? Sí. ¡Ah! La verdad, sí. ¡Ay, qué emoción! A ver, cuéntame. Oye, Me el lo sueño de imagino cualquier como Nicolás madre, ¿no? Alvarado, Que le así, guste. formalito, Niño yendo bien a la portado. ópera y... A ver, ¿cómo Ópera, eras? ópera desde los 5 años. Exacto, pues sí, pues así. A ver, ¿cuál fue tu primera ópera? ¿Por qué caíste en la ópera y no te dio por hacer vaselina? O sea, Bueno, a ver, yo creo que ¿Cómo eras? uno se debe en muchísimas ocasiones casa. al entorno familiar. 100%. ok. Y el entorno familiar, Así era. así era, particularmente acogedor. Creo que mis padres tuvieron la inteligencia de no imponer a mis hermanas y a mí la experiencia estética como un asunto de adultos, sino hacernos partícipes Que ahí desde, estaba y ahí desde la estaba. lógica infantil. Dejándonos discos para nuestras propias tornamesas, para que los escucháramos Y alternando. ellos con mismos cuentos. escuchándolo y tú te acercas, Claro. ¿no? O sea, no tiene Eh, que ser impuesto. Y la otra era, bueno, si íbamos a un concierto, por ejemplo, yo recuerdo muy bien mi primer concierto en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. qué No, belleza. bueno, qué show. Tenía yo 3 años. Claro que a lo mejor no aguantaba yo el concierto completo, pero no Compadre, importa. pero era una Pero los experiencia. 15 o 20 minutos que me portaba bien Eso es muy bonito. marcaban la diferencia entre haber ido y no haber ido. Y es Y entonces la siguiente ocasión había
una mayor tolerancia hacia la 40 y duración. luego 45 minutos. Y al rato era uno mismo quien pedía ir al concierto. Yo, ¿sabes qué extraño para los niños? La sinfónica en el bosque, ¿te acuerdas? Claro. Y era muy libre porque no molestabas a tanta gente que está muy seria y sin niños, porque te podías sentar en la última fila, los niños Es que se quedaban esa ahí. parte solemne que de pronto como adulto también dices, no, mejor me la evito porque si se pone acá a hacer un berrinche, A mí me da pero un poco si lo de haces nervio como eso, que más se me ponga como accesible. demonio de Tasmania o Gremlin, dices, ¿y ahora qué hago No, ahí en porque- Bellas Artes? Pero los lleva uno, ni modo, aunque te salgas luego a la mitad, ¿no? Y mira, lo que sucedió cuando fui por primera vez a la ópera es algo muy curioso. Fue El Trovador. Ay, hijo, no, no era de nada Verdi. fácil, Nada fácil. Fue una rareza. Pero qué ocurrencias. Bueno, pero ocurrencias de mis padres. Ah. Mi padre era muy aficionado a la ópera. Ok. Mi madre se crió en los Estados Unidos, entonces ella tenía una formación musical muy amplia, la tiene. Mi padre, que falleció hace 20 años, pensó que cuando yo tenía 5 años, mi hermana mayor 7, mi hermana menor no había nacido, estábamos en edad de ir a la ópera, Ya- estábamos en ya es edad de momento. merecer eso, ¿no? Y entonces, la verdad es que no reparó en lo inaccesible del título, porque El Trovador es de todas las óperas, por lo menos de óperas italianas, Sí. una de las más sangrientas, Sí. una de las historias más escabrosas, es peor que una Lo película hicieron de más terror. morboso que a mí, es gore. Entonces, bueno, lo que sí tuvieron como gesto de prudencia es comprar un palco para Ah, que no bueno. tuviéramos el riesgo de importunar a los demás. Y además mi madre nos llevó unos sandwichitos para los intermedios porque nos Ay, acostábamos muy qué temprano y era bello. domingo, 5 de la Sí, no tarde. cualquier Ya para cosita las ahí. 8 de la noche yo ¿Cuántos estaba muy años cansado. tenía? 5. Imagínate, Sí. y el Está hermano muy- 7. muy Mi Y hermana no había tabletas, ni celulares, ni Oye, a mí Game hace Boy. poco, Para ¿qué te darle digo? algo. Hace 2 años me invitaron a ver una ópera en ruso. Hijo, yo estaba ya así cabeceando de... Por más que, pues sí, dice, está interesante y me voy a concentrar, pero sí, no falla el ¿Y cuellazo. qué pasó? Oye? Bueno, pasó que mi vida se transformó. Es decir, de alguna manera supe Conectaste ahí. desde el Te comienzo enganchaste. que yo iba a tener que ver algo con el resto ese- de mi vida con ese eso. show. Entonces, bueno, pues prácticamente toda mi formación artística e intelectual está ligada a ese comienzo. Que si los idiomas, que si el estudio de la música, el estudio del teatro, etc. Mi padre, un año después, en mi cumpleaños, me regaló un libro de sinopsis operísticas escrito Híjole, por... hablando de regalos raros, ¿verdad? Rarísimo. Que muchos Chiquito, años después... ¿cuál? ¿El chiquito? Hay No, uno que es un de libro- bolsillo no, padrísimo, este era- rápido. Esta era una edición para adultos, Ay, escrita no, por Kurt Pahlen en Argentina, una edición que, bueno, fue mi libro de cabecera durante el resto de mi infancia. Porque además las historias son padrísimas, la mayoría. Exactamente, entonces yo las leía como cuentos infantiles. Entonces, Ajá. muchas óperas las conocí primero por su trama antes que por su música. Claro, claro. Y bueno, pasaron los años y Kurt Pahlen ya en la década de los 90 me dedicó ese libro, que lo tengo como ¡Qué uno de mis tesoros en mi biblioteca. qué Él ya muy mayor, con emoción! 80 y ¡Qué tantos años. cosa! En fin, bueno, fue un libro que me marcó en un antes y un después. Y luego pasaron más años y un día estaba yo platicando con la gran soprano española Ángeles Blancas, Ajá. que es hija de otra gran soprano española, Ángeles Gulín. Y estaba yo en el Palacio de Bellas Artes, en el foro del Palacio, y le dije, mira Ángeles, ¿ves ese palco? Le dije, en ese palco, yo tenía 5 años, en el año de 1969, Ah, ya dije mi qué edad, hermoso. y yo vi a tu madre en este escenario cantando Leonora en El Trovador. Fue la primer Sí, te enchina soprano la que piel. yo escuché. Qué Y mi vida emoción. fue, me acuerdo perfectamente de la imagen y del sonido de Ángeles Gulín, gran soprano española, fallecida a corta A ver, edad. y desde entonces sabías que querías dedicarte a eso, ya. A ver, Una acá. cosa rara, ¿no? Y Clau, Habiendo A ver, vivido todo eso que nos cuenta, que es muy interesante desde los 5 años. Si me es sigues ya hablando algo- de usted, es no que te es la contesto. nueva del programa y está bien chavita, pero, Pero- tutealo, Sí, si no, no, se bueno. nos va. Ahora sí. Con todo eso que has vivido, ¿por qué consideras que es importante para el ser humano la ópera? Bueno, podría dar una respuesta muy complicada, hablando de experiencias estéticas, en fin, de efectos de transformación que la experiencia estética puede suscitar en cada individuo, pero de una manera muy concreta y retomando una idea que el gran director de teatros y festivales Gérard Mortier expresó hace algunos años, la ópera es una especie de arca de Noé de la cultura occidental. Qué hermoso. Es decir, en la ópera
encontramos, en primer lugar, una ambición absolutamente extraordinaria para conjugar las distintas disciplinas artísticas en un todo orgánico, armonioso, integrado. Muchísimos siglos antes de que se hablara de interdisciplina o multidisciplina, ya había ese concepto, que es un invento del Renacimiento. Y están todos, el Y está- baile, el coro, la orquesta, el canto. La parte visual, La las parte artes visual, que visuales, las además artes era plásticas. complicadísima La actuación. La actuación, antiguamente. pero era además complicadísima la el técnica. contenido mismo de las óperas se remonta a mitología, a Ajá. leyendas, a Sí. historia, a textos sagrados, es decir, Literatura. una cantidad de Todo referentes. está ahí. Es decir, estaba es yo... un all inclusive, ¿no? Exacto. Sería Estaba yo, por ejemplo, el incluye día todo. de ayer grabando los primeros programas de radio, del programa de ópera que tengo con el Instituto Mexicano de la Radio. Y entonces para el próximo año vamos a hacer un ciclo dedicado a Shakespeare y la ópera. Está Es decir, bellísimo. son 450 años de ¡Qué Shakespeare. maravilla! ¿Cuántos compositores no han tomado a Shakespeare Como como inspiración. fuente Claro, dramática? dramática. Y todos sabemos que Shakespeare es una de las personas, uno de los dramaturgos, que mejor explora los recovecos del alma humana, Sin la duda. condición humana. Sin Entonces, duda. bueno, si eso lo expresamos además a través del canto, potenciado con el lenguaje musical, si entendemos que la ópera no es una música a la que se le añade un texto, sino es un drama que explica la condición humana y cuyo vehículo de expresión es la música, creo que nos acercamos Qué de una bonito manera lo totalmente dices, distinta. ¿no? Es que así pues hasta dan ganas de ir ahorita a la Pero ópera. bueno, tenemos que tenemos ir que a ir un corte. platicando después del corte. Vamos a una pausa. Se fijan que hasta callada estoy. ¿Ves? El derecho se interpone en tu camino Eso, político, ¿no? Así estudió como, espéreme, Derecho. una pausa porque voy a estudiar Derecho. Bueno, Y dedicado a fondo también, como todo lo que hace. sí, pero este es un capítulo más bien de Oscuro de su apetito. vida. No, Ah. de un gran apetito intelectual, porque Ah, ok. también forma parte de una tradición familiar. Mi abuelo fue miembro de la Judicatura Mexicana, Ah, ok. terminó su vida como ministro de la Corte. Mi padre fue un abogado muy prominente, que además era un notabilísimo académico, gran profesor. Y entonces, cuando yo estaba en la adolescencia, debatiéndome entre qué estudiar, dirección de orquesta. ¿Cómo tenemos que tomar la decisión más importante de tu sí. vida en una edad en la que estás? Estás borracho de hormonas. Mi o padre sea, me dijo con una franqueza y una lucidez extraordinaria, me dijo, mira, yo te recomiendo que estudies Derecho y déjame darte las razones antes de que me contradigas. Ah, Y entonces yo escuché a mi bueno. padre y le dije, mira, me dijo él, en primer lugar es una carrera que jamás te estorbaría. Es decir, te da Siempre una, te ayuda. te da una estructura mental, te ayuda a entender la sociedad. y a Te defenderte, encanta la filosofía, compañero. me dijo, Claro. y la mayoría de los filósofos que más te interesan estudiaron Derecho. Ahí me empezó a interesar el punto. Dije, es que no me Palomita. gusta la práctica jurídica. Sí. Dice, no te tienes que dedicar a ella. Me dice, yo me voy a sentir muy contento, mejor si te dedicas a ella, pero si te dedicas a otra cosa me voy a sentir muy tranquilo sabiendo que tienes otros asideros intelectuales. No se va a oponer a nada de lo que quieras hacer, además Qué de... hábil y qué inteligente Y entonces me punto dijo, de vista. ¿por qué no, porque ¿por qué obligado. no vas a la Universidad Nacional? Mi padre era de la UNAM. La UNAM en esa época, estoy hablando de principios de los años 80, había tenido algunos momentos de interrupción, en fin, era un poco Altibajos, sí. altibajos, aunque por supuesto siempre se puede hacer una gran carrera en la universidad. Yo tengo el corazón con la UNAM, pero mi padre era catedrático de la Escuela Libre de Derecho. Y entonces le dije, bueno, si dieras clase en la UNAM, me iría a la UNAM. Pero me fui a la Libre porque mi padre era catedrático de la Libre. Y entonces, bueno, hice la carrera y muy pronto, acabando la carrera, me recibí y fui catedrático de la Libre muchos años en una asignatura que no era práctica. Una asignatura estrictamente teórica ¿Qué era? historia general del derecho. Es la historia del pensamiento jurídico. Eso es muy bonito. Que esa parte me encanta. Tus filósofos favoritos, oye, pues ya que estás Bueno, hablando pues, de esto. pues sí, bueno, ahí por ejemplo, uno de los que más me interesa siempre ha sido Kant, Claro. con su sentido ético y su gran
comprensión de la realidad humana dentro del tiempo, el espacio, la idea de la metafísica, las costumbres. ¿Y qué te parecen los otros, los orientales, estilo Confucio, que también estaba más enfocado a la ética que a la mística? Bueno, Confucio es un autor que siempre me ha interesado mucho, aunque, claro, pues tengo la limitante de no poderlo leer en su idioma, y sabrá Dios que tradujeron, como Lao Tse, que sabrá Dios. Pero sí me parece que es todo un ideal político de conducta ética dentro del entorno de la sociedad que me parece valiosísimo. Me siento quizá más afín hacia la filosofía griega, ¿no? Particularmente Platón, Aristóteles son dos autores que... Oye, ¿y tú que estudiaste tanta belleza, tanto arte, tanta filosofía, tanto de la música y demás? ¿Qué onda con este mundo que nos está tocando vivir, compa? Con toda esta violencia, este sinsentido. ¿Qué le falta de todo esto? Porque pareciera que todo lo que estudiaste no la rifa ahorita. Haces una pregunta... Alguien se olvidó de esto. Pero a ver, está como, bueno, maestro. No, a ver, tú ibas a decir, no, primero... No, yo digo que están las dos, están ahí, es que es contradictorio. Yo me pregunto si no ha sido siempre así. Sí. Si no hemos Que siempre han estado Caos, Sí. ahí, Es decir, el caos compitiendo contra quizá lo hermoso. hemos vivido en las últimas décadas en la inexperiencia de la guerra. La guerra ha sido una cosa terrible pero constante en la historia del ser humano. Europa tiene apenas unos cuantos años, unas cuantas décadas de no estar en guerra constante. Y ahorita están muy inconformes, pero y están no muy están en guerra. inconformes, pero a ver, yo me pregunto varias cosas. Durante siglos enteros supusimos que la experiencia estética nos haría mejores seres humanos. Es decir, a partir del pensamiento de Platón, todos creímos en la cultura occidental a lo largo de siglos que las personas más formadas intelectualmente y en la experiencia del arte iban a llevar a Exacto. una mejor e incluso hubo el momento de la antropología optimista, del despotismo ilustrado. Bueno, a ver, tenemos monarcas que sean muy educados para que nos conduzcan por el camino de la virtud. No funcionó. No resultó. Pero más gravemente aún, en la Segunda Guerra Mundial, vimos cómo una extraordinaria cultura, una cultura muy sofisticada como la alemana, era capaz de la más grande barbarie, la atrocidad del Holocausto, nos hace despertar y reconocer grave y tristemente que el arte no nos hace mejores. Como sociedad. Es decir, el arte no sirve. ¿Y qué pasa con las leyes? Porque tampoco parece que nos están ayudando a llevarnos mejor, porque hay una impunidad cabalgante, bueno, no se creen las leyes. Ese es otro problema, porque a ver, en el terreno del arte, creo que la experiencia estética siempre será valiosa, pero debemos saber que el arte se justifica a sí mismo y no tiene necesariamente una utilidad práctica. No la busquemos porque no la vamos a encontrar, o vamos a encontrarnos una forma de expresión, de comunicación que expresa la naturaleza humana, o las apetencias o la tragedia humana, en fin, pero no es el paliativo o la panacea de los males sociales. Uno de los graves problemas, ahora que mencionas la pregunta sobre la naturaleza de las leyes, a mi juicio es que la experiencia de lo jurídico, de la juridicidad, del fenómeno sobre la naturaleza de la ley, se ha vuelto completamente inaccesible. Es decir, los griegos entendían la ley como una expresión de la verdad que debía ser conocida por todos. Y ahora la verdad es que las leyes son tecnicismos para especialistas y en lugar de reconocer en el marco jurídico las reglas del juego, todos vemos las limitaciones que queremos esquivar. Y entonces, en lugar de entendernos, tratamos... Yo veo mucha legalidad y poco derecho, poca justicia, Ese es un mucha asunto... legalidad. Perdónenme que los interrumpa, pero tenemos que irnos a un reportaje de restauración de libros. Pues vámonos al reportaje entonces. Muchas gracias. Amigos y amigas de Juntas ni Difuntas, hoy estoy entre libros. En el acervo histórico del Instituto de Biología de la UNAM vamos a hablar con Rosario Quirós, restauradora de libros, quien nos va a platicar cómo es que se lleva a cabo este proceso. La restauración, el significado de restauración como tal en papel es devolverle el potencial que perdió por el tiempo, por el uso, por la consulta.
¿sí? Por los espacios en el que ha sido prácticamente trasladado. Eso es la restauración, devolver el potencial a una obra. Ese potencial consiste en tener el conocimiento principal de la estructura de un libro. ¿Cómo está conformado un libro? Sí. Por encuadernación, papel, la forma en su impresión, ¿sí? En los tamaños que difieren precisamente en esa estructura del libro. Nosotros en ese conocimiento de diagnóstico sobre qué tipo de enfermedad tiene el libro, podemos determinar cómo vamos a realizar esa restauración. El respeto al libro es de principio a fin. La principal habilidad que debe conjuntar un restaurador es la paciencia, amor al libro. Yo creo que lo más importante en la restauración de un libro es devolverle ese potencial de conocimiento y cultura para la humanidad. Pues ya vieron la importancia de la restauración de libros para preservar y rescatar nuestro patrimonio cultural. Y la paciencia, como dijo Rosario, es muy importante. Los dejo con más de Juntas ni Difuntas y nos vemos la próxima semana. Oye, y a ver, cuéntanos, Sergio, porque tú también tienes muy buen sentido del humor. ¿El libro más divertido que hayas leído? Bueno, recientemente estaba leyendo uno de Julian Barnes que se llama Hablemos del Asunto, que me parece una novela de veras extraordinaria, porque toma unos conflictos de pareja entre dos matrimonios con una gran habilidad para desentrañar con sentido del humor, un sentido del humor británico. Tragedias terroríficas. Sí, pero además, 10 años después se reencuentran en otro libro los personajes. Entonces nos enteramos de todo lo que ha pasado. Bueno, esto así como... Esto fue de bote pronto, así me dijiste, es un libro que recientemente Pero, ¿y no tienes así alguna manía como oír a Polo Polo en los cassettes, ¿se acuerdan? Traía unos cassettes de Polo, no te hagas. No te hagas. Tengo manía Tu placer culposo. No, me encanta coleccionar chistes tontos. Ay, uno, a ver, aflójate uno. Todos vamos a decir uno. Es un chiste, Uy, yo soy me encantan los chistes surrealistas. Uno tonto, a ver, los chistes surrealistas me pueden fascinar. Y además los comparto con mi hija menor. Y mi hija mayor se nos queda viendo así como un par de locos. Por favor. El centurión romano que llega al farolito. Dice, ¿me da por favor 5 al pastor? Ya la idea del centurión romano en el farolito me parece 5 al pastor, pastor romano. Qué bonito. No hay quien compita con ese chiste. Está blanco, bonito. Está muy bonito. La verdad es que pero culto. No me gustan los chistes procaces. Me parece un sentido del humor muy elemental. Soy pésimo con los albures. Ok. Oye, ¿cómo le haces? Porque yo pensaba que las orquestas, ustedes pensarán que la vida de la muy orquesta propio. es así, todos muy propios. Exacto, así como yo. Yo fui a ver a un amigo en un ensayo en orquesta y dije, Dios santo, parecen carretoneros. Pues yo sí, a soy de veces aquí, ¿a poco no? A Y veces es difícil trabajar con la orquesta, se le trepan al director, es más difícil músico mujer o músico hombre. Platícanos. No, a ver, yo creo que como toda colectividad, depende de quiénes la integren y depende también de y tu quién la habilidad encabece. de líder, ¿no? Pero hay gente que no es muy, Mira, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de Minería, de la que yo soy consejero artístico. Sí, pero cuéntanos los chismes, ándale. No, pues más que Cuéntanos, que no hay luego tanto te vas con la del Estado de México. Y luego ahí tenemos a Carlos Miguel Prieto como director titular y José Arián como director asociado. Cada uno ejerce su liderazgo de una manera totalmente distinta, diferente, porque son dos claro. personas distintas, pero hay ese liderazgo. Pero además es una orquesta que se reúne precisamente con una
un gran sentido de pertenencia, porque no Qué es una orquesta bonito. permanente. Qué bonito. Entonces, como se junta particularmente para el verano, Ajá. en primer lugar, el reencuentro siempre es grato. ¿no? Sí. Eh, Como las hay- reuniones de exalumnos, ¿no? De Sí. ellas. Sí, pero no trae los las pleitos de prepas, todo el exacto. mendigo año. Eso es una de que se me maravilla. movió el atril y, o sea... Que funciona pues con la lógica de un festival. Los festivales son momentos de excepción. Claro. Entonces es como abrir un paréntesis en el ritmo cotidiano de la Qué vida. chido, es echarse un Y eso, curso de verano. la verdad, es precioso, pero, por ejemplo, es muy curioso porque el otro día estábamos precisamente en una comida que mi queridísimo amigo Pepe Carral había organizado con el presidente de Minería, Gerardo Suárez, para dar las gracias a algunas de nuestras atrilistas más jóvenes y más talentosas, por ejemplo, nuestra concertino Shari Mason y nuestra primera viola, que es Felicia Hernández, que son dos chicas de gran talento. Pensando, ahorita que estamos Hablando de con mujeres, ustedes, y tres sí, mujeres, juntas ni difuntas, ¿verdad? es divertidísimo Siempre. ver cómo la una es mucho más formal, las dos son grandes músicos, las dos son responsabilísimas, pero una es mucho más formal, mucho más tersa, y la otra, como buena veracruzana, es echada para adelante. Ay, qué divertido. De repente suelta el taco típico de quienes se criaron en Alvarado. Entonces, es simpaticísimo porque todo es dentro de una atmósfera, la verdad, muy Armoniosa, grata, se muy pueden llevar armoniosa. bien. Sergio, y hablando de orquestas, si fueras un instrumento, ¿qué instrumento serías? Bueno, yo creo que sería o un oboe o una viola, y oboe bajo, lo que se llama el corno inglés, Sí. porque son los instrumentos que más se aproximan a la voz humana. Son mis instrumentos Qué bonito. preferidos. Oye, pues sigámonos ahí en este test A ver, rápido. dale. ¿Qué Sí. instrumento es ahorita don Enrique Peña Nieto? ¿Con qué lo compararías? Bueno, yo creo que hay un vigor, digamos, en la imagen. Me parece que hay una preeminencia. Yo creo que estaría en la sección de metales, ¿no? Una trompeta. Una trompeta. ¿Y qué sería el peje, por ejemplo? Ay, Dios mío. Ya lo puse a dudar. Sí, me pones a dudar. Sería seguramente un instrumento de percusión. Yo también pensé percusiones. Sin afinación determinada. Ah, Noroña, ¿qué sería? Otro. Otro, así Otro en los instrumento de timbales, en la percusión, sección sí, de acá. pero ¿A sin quién le afinación toca el determinada. triangulito, el de ting? Siempre es como Bueno, alguien que sobresalga esporádicamente. esporádicamente. Sí. Ustedes decidan. ¿Quién? Pongan Sí, el nombre. si, Feeling no- de Blanc. si México fuera ahorita una ópera, ¿qué ópera estamos representando? Ay, Dios mío, tendría que ser una especie de tragicomedia, ¿no? Porque Pues el trovador. no, porque tanto. esa es muy... Es muy trágica, densa. sangrienta. No, hay una parte muy humorista, pero de humor negro. Yo creo que estaríamos en alguna de las comedias densas a la manera de un Rossini, que hay una parte surrealista, ¿no? A ver, tu placer culposo. La comida se nota, ¿no? Platillo Comida favorito. Eso, tu platillo favorito. ¿Cuál es? Mexicana, seguro. Mexicana. Bueno, lo que más me gusta de comida mexicana es una cuestión familiar, también son los mochomos, la carne deshebrada de Sonora, hecha con tortillas de harina, Eso no he hechas en probado casa. nunca, qué rico. A ver, Ya tu sea caricia por ahí. favorita, ¿qué te gusta más que te hagan piojito? Se vale decir lo que sea. ¿Qué te gusta más? Bueno, es que son caricias distintas. A ver, si es una caricia de ternura, sí, el piojito me encanta. Es decir, Te sí. desternilla. Sí. Caricias amorosas, bueno, pues puede ser más hacia... La orejita. Ah, yo diría hacia- el beso es el beso. El ¿no? beso es el beso, sí, Pero bueno, pero pero tú qué caricia. sabes. Pero un beso Bueno, yo dije el mío, pero auditivo, Ajá. ¿Qué es un lo que beso más en te el oído es Más erotiza sugestivo. en una dama? que sea muy atractiva y no se lo crea. Ah, Es decir, que lleve interesante. su belleza y su Anotemos. atractivo pues sin... tú que eres sin- atractiva, carnal, ¿por qué ni con qué Ay, comprar? por Dios. Permítanme No, la no digas caballerosidad, eso. se dan un quien vive las Ay, Sí. Así que Qué caballeroso. A ver, oye, mujeres, a ver, y relación, ¿a la antigua o a la moderna un free? no, soy mucho más a la antigua. ¿Tu primer hotel? Te puedes desanudar la corbata y ya relajar un poco, Sergio. Mi primer hotel fue... Se va a enterar mi madre. Fueron unas vacaciones familiares Ah, sí. que
dejé a mi hermana menor durmiendo en la habitación de mis padres. Ella estaba compartiendo la habitación conmigo y yo me fui de picos pardos. Y entonces me llevé ya a la chica por allá. ¿Cómo? No me pidan Está más detalles porque buenísimo. Bueno, entonces, ya. entonces ya Nadie dice traiciono eso de que los caballos no tenemos memoria. No. De vacaciones, ¿eres más de playa o de ciudad? Soy una persona mucho más de ciudad e incluso las vacaciones me gusta más el frío, más que el calor o el clima fresco. A ver, ¿lugar favorito de México? El desierto, el norte de México. El norte de México, de Durango para arriba. Oye, ¿y eres más de noche o de día? No, soy más de día. Soy más de día. Creo que soy relativamente lúcido hasta las 8:30 de la noche. Después ya no. Oye, ¿Película favorita? Eso. Uy, Dios mío. Bueno, ya Está sé re que- difícil. pero Sí, una es muy que te- difícil. La película Iván el Terrible de Eisenstein. Ay, te digo que este es morboso. sí, sí. Oye, ¿y tu superstición antes de salir a un escenario y dirigir en un momento dado? Bueno, en primer lugar, no se desea buena suerte. Ah, ok. Eso Éxito. prohibido. Prohibido. Prohibido, ¿qué? Se dicen frases de muy distinta índole. Por ejemplo, en inglés se dice rómpete una pierna, break a leg. Sí. Ajá, En ok. alemán es Hals und Beinbruch, es rómpete la pierna y el cuello. No, bueno. Eso ya es demasiado ¿Y bueno. eso es En desear francés, en éxito? español se dice mierda, merde. Ok. Y esto Ajá. porque cuando había un éxito, había muchos carruajes en la puerta del teatro y la calle se llenaba de mierda. Ah, En mira, Que italiano- venga mucha gente, que se enlode el asunto. En italiano se dice invoca lupo, estás en la boca del lobo y se contesta crepi lupo, que reviente el lobo. No se dice gracias. Se desea mala suerte y se regresa contesta con con otra. alguna otra fórmula. Por ejemplo, también se dice en alemán toi toi toi, que es una especie de conjuro contra el diablo. Entonces se abraza a uno y por encima del hombro se finge estar escupiendo la mala suerte, el mal de ojo. Antes de que me corran Qué rápido, bárbaro. ¿eres supersticioso? O sea, no sé, No soy supersticioso porque da muy mala suerte. Da serio. mala suerte. Da muy Pero mala de veras suerte, no te serio. da cisca entrarle a ciertas óperas o a ciertas piezas, porque acuérdate A que una, pero ya lo hice. Y así me fue, pero bueno. Y sí te fue fuerte. La ópera escocesa, no digo el nombre, Sí. M-A-C-D-E-T-H. Esa es la inmencionable. Sí, la Oye, escocesa, de ¿y verdad. sí fue difícil? Sí. Bueno, durante las representaciones se cayeron las Torres Gemelas. No puede la ser. soprano estuvo a punto de morirse, me pasaron cosas graves. Bueno, y yo les quiero recomendar un librazo de Eduardo Parra Ramírez, La ira del filósofo. Nos habla del destino, de qué viene aunado a nuestro destino, de qué fue nuestra niñez, por qué fue nuestra niñez, cómo fue nuestra niñez. Nos habla de los antónimos entre lo perfecto, lo imperfecto, entre la ira, entre la angustia. ¿Y sabes qué me mata? Así la frase de abajo. ¿Sabes si el mal Él habita en ti? Muchas veces no somos conscientes de Qué ello. miedo cuando Y se lo destapa la tenemos, cloaca. Sí. Oye, a ver, entonces es de Eduardo de Ramírez. Eduardo Parra Ramírez. No se lo, de verdad, Ediciones tienen que B. ir Que nos manden a correcto, cualquier, ¿tenemos regalo? a cualquier librería y Sí. cómprenlo porque está muy bueno. Círculo Muy, muy Editorial bueno. Azteca se va a mochar, se va a poner guapo con los amigos de Ediciones Manden B. correíto, ¿no? Es a través de correo, es juntasnidifuntas@proyecto40.com.mx y tenemos regalito Y para tenemos saludo para los amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahorita que hablábamos del norte, de las dunas, has ido a las dunas, Sí, compañero. Allá nos ven a través del canal digital 11.2 y es un deleite. Oigan, agarremos los dos temas, ¿no? Uno, hablando del mal que habita y nos quedamos en la macobra, en la macópera y demás. Oye, ¿por qué se cumplirá desgraciadamente esa superstición? Perdonen los amigos, pero pasan cosas históricamente muy trágicas cuando se A ver, representan. para que el público televidente se entere bien de qué estamos hablando, la obra original es de Shakespeare y se refiere a un personaje histórico cuyo nombre, lo voy a deletrear, M-A-C-B-E-T-H, no digo el Ok. nombre, así se Sí, no llama se nos vaya que el la techo obra. o algo Podemos aquí. decirle la obra escocesa, de Scottish Play, se le Ajá. dice en inglés. ¿Y de qué Eh, trata para que también el público se vaya? Básicamente, Es una tragedia. la traición que hace este gran guerrero, este gran noble escocés que se encumbra, que lo encumbra el rey Duncan y que lo traiciona, tanto porque el mal habita en él, como porque es manipulado por su esposa.
la lady. Y hay brujas, ¿no? Que ahí están Pero prediciendo. las brujas le predicen el futuro, lo saludan anticipadamente como futuro rey de Escocia y esto le detona la ambición. Y sobre todo le detona la Siembra ambición a la esta. esposa, que lo manipula. Digamos que el personaje, trágico como es, conserva escrúpulos morales. Ella no, ella solamente tiene miedo de ser descubierta. Ella sí se pierde totalmente. Y entonces, esta obra es bastante curiosa porque el personaje histórico real fue un muy buen rey, pero Shakespeare escribe esta obra cuando Isabel I está tratando de ejercer un dominio sobre Escocia. Entonces pone a los ingleses como salvadores de la tiranía de este rey, porque finalmente Malcolm, el heredero del rey Duncan, pide ayuda a los ingleses para quitar al usurpador escocés. Entonces es una forma de representar la importancia, incluso moral, del ejército inglés salvando a Escocia para justificar la inmiscusión Ya ves, todo es propaganda política, de Isabel hombre, qué amolada. de Inglaterra sobre los asuntos escoceses. Pero con el correr del tiempo, esa obra de teatro, en su serie de representaciones, sobre todo en Inglaterra, empezó a acumular un desprestigio porque pasaban cosas espantosas, se morían actores, se incendiaban teatros. La maldición. Una especie de maldición. Hay muchísimas explicaciones que se han intentado, en realidad se trata de una superstición acumulada. Pero ¿por qué esa superstición se ha acumulado? Hay quien dice que los conjuros de las brujas, que están escritos con una métrica muy precisa en inglés y que luego en el libreto italiano para la ópera homónima de Verdi, provienen de conjuros reales de magia negra. Entonces, que las invocaciones son de veras. Y que ahí es donde ahí mete la cola el diablo. Entonces, bueno, creo que no podemos decir realmente cuál sea la verdad que subyace, pero lo que sí es que hay una gran conciencia de que con esta obra se suelen suscitar acontecimientos muy graves. Y además era por una gran extensión en la ópera. enseñanza. No hay que traicionar al rey, no me lo vayan a matar. Sí. Oye, que ser una obra de Shakespeare. Oye, ¿y qué onda con el mal? ¿Tú has visto el mal a los ojos algún día? Sí. Y me parece que el mayor mal que he visto ha sido asociado con el poder. No creo que haya ninguna posibilidad de compaginar poder y amor. Es absolutamente imposible. Descríbenos ese mal en 2 palabras. ¿El poder? ¿Y te dio miedo, te alejaste, tenías que lidiar con este monstruo? Me parece horripilante lo que suscita una deformidad moral. Una visión desmedida. Que se asocia con el poder. Al ver eso, yo marco una distancia. ¿Qué tal, ¿Y tú sabes qué pasó el año de tu nacimiento? Pues ya nos dijiste que fue en el 64, pero ¿sabes qué otros hechos pasaron en el 64? A ver, ¿por qué no me dices tú? Mira, a mí que me pega mucho lo del radio, no sabía que se había inaugurado ese año la primera radio pirata británica, que era en un barco alrededor de la isla. Y era una película. Radio Carolina. Radio Carolina, claro. No la conozco. A ver, Los clásicos Beatles llegaron por primera vez a Nueva York. Martin Luther King ganó el Premio Nobel de la Paz. Oye, Nelson Mandela pronunció su discurso, Su primer estoy listo discurso. para morir. Está... Qué fuerte, Choncho. ¿no? Y Kim Vamos a ver. Mafalda también. Primera vez Oye, que aparece nació la Rocco caricatura. Siffredi, gran director Y nació y actor Sergio porno. Vela. Oye, pero como director porno me gusta más a mí Narcís Bosch. Pero bueno, luego hablamos de esas. ¿Qué te parece si nos vamos a la cápsula? En el año de 1964 nacieron personajes como la actriz Juliette Binoche, y el actor Keanu Reeves. Los Beatles liderean la lista Billboard con el hit I Want to Hold Your Hand. En Cannes se lleva la palma de oro la película Los Paraguas de Cherburgo, del director Jacques Demy. El doctor Martin Luther King Jr. recibe el Premio Nobel de la Paz. I accept the Nobel Prize for Peace. En Inglaterra nace la banda de rock psicodélico Pink Floyd.
La tira cómica Mafalda, creada por Kino, ve la luz por primera vez en Argentina. Y ya regresamos. ¿Cuánta cosa pasó en el 64? ¿Usted ha averiguado qué pasó el año de su nacimiento? Oigan, ya llegó aquí, llegó nuestro compañero Luis Alejandro Nagui, psicoanalista y súper especialista en estas cosas de lo que no es evidente a los ojos, de lo que se lee pero con el corazón, con la percepción. Oye, cuéntanos un sueño, pero un sueño dormido. El sueño de los 13 años. Háblenos de ese sueño. O del que hayas tenido No, de los 13 años no lo voy a contar. Porque es un sueño de esos que tienen un calificativo. Exactamente. Oye, pero alguno que haya sido de más repetitivo, algún algo sueño recurrente que te haya marcado. A ver, una cada vez que voy a estrenar una nueva puesta en escena, tengo algún sueño de que todo sale mal. Uno de los más angustiosos que tuve estaba yo dirigiendo una ópera que no existe, una ópera cuyo nombre, no, pero yo suponía que era una ópera de Rossini que yo había descubierto, en fin, una cosa quizá medio pretenciosa, pero veía yo que estaba mal iluminada la escena, es decir, que había una gasa y yo había colocado los reflectores de iluminación adelante de la gasa y estaba manchando la gasa, pero eso es como palitos uno en teatro, me encanta diseñar luz. Se caía la escenografía, había desafinaciones. Ay, qué nervio. Todos los actores, cantantes estaban confundidos. Es decir, yo decía, es que es lo peor que he hecho en mi vida, pero me daba cuenta ya en el estreno. Entonces me desperté con una angustia espantosa. Sobresalto. Prácticamente todas las óperas, poco antes del estreno, tengo algún sueño. Si no lo tengo, me empiezo a angustiar. Es decir, no he soñado, entonces quiere decir que va a salir muy mal. No he soñado ni Pero catástrofe. cuando tengo una pesadilla, no sé, 8 o 9 días antes del estreno, me despierto angustiado, pero ya me relajo porque digo, bueno, ya la libramos. Ya conjuré la mala suerte. Otra cosa que llevo a mis estrenos, tema de superstición, es un patito de cerámica que fue de mi padre y que cuando vivía mi padre hice yo todavía mi primer estreno. Y le pedí su patito que se lo había regalado una maestra en la primaria y era su amuleto de viaje. Y cuando murió mi padre me quedé yo con ese patito. ¿Lo heredaste? Y está en todas mis funciones. ¡Qué hermoso! Sí. A ver, mi querido maestro Nagui. Sergio, no pude evitar hacer una relación entre la ópera y los sueños. Porque necesariamente cuando uno sueña, lo único que le hace falta es la música. Sí, y el canto. Es estética. Bueno, eso está necesariamente, muy bien. porque el sueño está representando todo el drama de la vida interna de la persona que eventualmente puede llegar a tener un reflejo en la ópera. Me imagino, cuando estás estudiando la ópera, cuando le estás echando a andar, va a ser un eco en tu propia vida. Va a mover tu historia, va a mover tus conflictos y eso se va a representar pocos días antes de que vayas a enfrentar la ópera. Ahora, lo interesante es que todo sale mal. Exacto. Todo sale mal. Entonces, me parece un sueño maravilloso, porque quiere decir que nada puede ponerse peor. Eso está bien, es una buena interpretación, ¿no? Es una buena interpretación. Ya lo que salga es bueno. Lo que salga es bueno. De ahí lo que todo lo que le pagué a mi psicoanalista de haberte conocido. No, con todo respeto a mi psicoanalista, con todo respeto y cariño. La luz también me parece que juega un papel esencial en que contaste, ¿no? Porque es la luz que se está colocando sobre esta obra que tiene que ver contigo. Vas a poder ver de qué se trata o no. Entonces es como ese deseo de poder apreciar qué toca dentro de ti, querer verlo y no querer verlo también. Ambas cosas están presentes. Son estos mensajes ocultos que llevan las óperas o lo que denominabas hace rato el asunto de que se va heredando la mala suerte, etcétera, etcétera, y se va acumulando. Por supuesto, porque la ópera toca el drama humano, toca el drama personal, pero también el drama de la sociedad, y son dramas que creo que se salen de la temporalidad, porque en cierto sentido somos los mismos. Claro. Hace 600 años, hace 1000 años y ahora son las mismas obras y son los mismos sueños. Solamente cambia ligeramente la trama en función de tu necesidad específica, que es salir adelante. Que no se ponga peor. Qué guau, ¿eh? Y además es interesante porque luego tenemos alguna preocupación de que vas a empezar un proyecto o cualquier cosa, no sé ustedes, y sueña uno, por ejemplo,
que está en la escuela y que no llevas la tarea, o que no traes los útiles, Claro. o que no estás preparado. El sueño de examen. Exacto. ¿Por qué es recurrente ese sueño en muchas personas cuando tenemos enfrente, verdad, el gran compromiso? Porque soñamos justamente el examen, es un sueño, estoy aquí metido con el examen, ¿y qué quiere decir? Que en otra época sí lo aprobé. Ese examen que sueño que no puedo pasar, finalmente lo pasaste, porque de otra manera Ya no lo estás estarías soñando. preparado. Claro. Te estás bajando la angustia. Aunque es un sueño de angustia, la estás disminuyendo, al igual que tu sueño. ¿Qué tal? Fíjate que yo tenía durante muchos años una especie de reticencia a acordarme de los sueños. En general tengo una buena memoria, pero procuraba, yo creo, por algún Borrarlo. mecanismo, sí, no me acordaba de los ¿Por qué? sueños. Yo creo que me daba miedo. Hace aproximadamente 9 años, en un momento crítico de mi vida, un momento muy doloroso, empecé una terapia psicoanalítica que me tomó casi 6 años. Muy honda, yo decía incluso despiadada de mi parte hacia mí mismo, pero que me sirvió enormemente, y fue a partir de esa recurrencia de estar contando los sueños y de la libre asociación con un extraordinario psicoanalista, que empecé a registrar mis sueños, a acordarme de ellos de una manera más sistemática, e incluso a llevar una suerte de bitácora. Es lo de que los te iba a sueños. decir, lo llegaste Sí. a escribir. Sí. ¡Qué Fíjate. cosa! La bruja que mencionabas justamente entra aquí. Estas brujas, esta métrica, estas palabras mágicas que llevan y que causan la mala Esos suerte. conjuros, sí. Claro, el conjuro. El analista también lleva a cabo la función de bruja. Es quien revela lo inconsciente, quien con esta interpretación puede mover cosas en la persona, como ocurre en la obra que no mencionamos el nombre. Y en los sueños que no queremos recordar, porque quizá algo se revela y el analista llega, te interpreta y mueve cosas a partir de la voz, porque no es ópera, pero es voz. Me parece interesantísimo. No, y nos podríamos seguir aquí, les traemos el horas, diván, sí. digo, pero ¿qué creen que ya se acabó el tiempo? Sergio, Ay, rico tenerte, qué privilegio Sergio. tenerte Gracias. aquí, Bueno, que no, hagas gracias. Conocer tajo, más de Gracias. ti. que sigas Igualmente. soñando Gracias. mucho, dormido y despierto, y que nos hagas, pues que nos compartas todo esto que nos De llevas. veras es un placer en la estar con música. ustedes. Al contrario, felicidades por tu Y espero que nos trayectoria. sigamos viendo. Pero claro que sí. Gracias, maestro Nagui. Gracias. Su Bueno. correo para los que quieran enviarle alguna pregunta. Claro que sí, O su doctor. página. Doctor, la palabra completa, punto Nagy, NAGY, @gmail.com. Ahí están. Señores, señores, hasta aquí juntas y difuntas. Bravísimo. Se puede hacer Claro. bruja y se puede hacer brujería de úteros. Aquí hay magia. Qué bueno que hermosa. están juntas, porque ha sido un placer. Gracias, gracias. Gracias por todo. Gracias, de verdad. Omilla 168, aquí en la Roma, Colima, deliciosa. 168. Colima. En 168, Restaurante Omilla, no se lo pierdan. Delicioso. De verdad delicioso. Bueno, pues nos vamos. Vámonos, compañeros. Let's go. Y dicen que no creo en las brujas, pero de que las que hay, vuelan, las las hay. hay. que vuelan, vuelan. De que- Claro.